Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este webinar denominado Fermentación controlada en el procesamiento de café de alta calidad. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Reciban todos un saludo muy especial por parte del doctor Héctor Jesús Santaella Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para este webinar. Quiero resaltar la iniciativa, por favor agradezco que las personas que se están conectando silenciemos nuestros micrófonos y desactivemos nuestras cámaras web para poder tener una mejor comunicación. Listo, bueno, muchísimas gracias. Quería resaltar la iniciativa que tuvo la empresa Café Frontera a través de su líder Edgar Soto para poder llevar a cabo también esta iniciativa tan especial en el tema de la fermentación. Así que sin más preámbulos, quiero dar paso a nuestro conferencista, al señor Julián Ovidio Cucuñame Balcazar, biólogo maestrante en bioingeniería de la Universidad del Cauca. También es el director científico de Cuba Biotech, biotecnología, bioingeniería y bioseguridad. Bienvenido y todo suyo nuestro público. Muchísimas gracias. Julián, qué pena, ¿está silenciado su micrófono? Perdón. Ya. Listo, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Tatiana. Muy amable. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a compartir un rato con nuestras experiencias y nuestros avances que hemos tenido en el procesamiento de café de alta calidad con fermentaciones controladas que buscan disminuir el riesgo en el procesamiento de cafés de alta calidad. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio y al Clúster Santander, del norte de Santander, cuna del café de Colombia. Qué pena, por favor, agradecemos a las personas que tienen activados los micrófonos y las cámaras web. Les agradecemos, por favor, desactivarlos para poder darle paso a nuestro conferencista y que su exposición tenga mayor fluidez. Muchísimas gracias. Estoy viendo varias cámaras activadas. Por favor, les pedimos nuevamente que las desactiven y también silencien sus micrófonos. Muchísimas gracias. Adelante, Julián. Qué pena contigo. Gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, pues quisiera empezar contándoles un poco de nuestra empresa. Nuestra empresa es una empresa familiar que fue constituida hace algunos años y nosotros iniciamos a trabajar en fermentaciones controladas y en desarrollo de algunas tecnologías especiales que buscaban aportarle un poquito a la agricultura en nuestro país. ¿Tenemos alguna experiencia relacionada? Disculpen la interrupción, no se escucha nada. De pronto la persona, los demás sí están escuchando, qué pena. Se está escuchando claro y muy bien, gracias. Recomiendo por favor a las personas que no escuchan nada salir y volver a ingresar. Por favor, desactivamos nuestros micrófonos, muchas gracias. Buenas tardes. Las personas que no escuchan es porque no tienen activado el altavoz. El dispositivo solamente suena como un teléfono normal, entonces tienen que activar el altavoz. Muchas gracias por la recomendación. Adelante, bueno, Julián. Gracias, muy amable. Bueno, entonces continuamos. Tenemos una experiencia relacionada en el tema de fermentación, gracias a que trabajamos un buen tiempo en la fabricación de vinos de alta calidad. Básicamente, he sido profesor universitario durante más de 10 años de mi vida profesional y hemos trabajado en consultorías relacionadas con fermentación, no solamente en café, sino también en vegetales, vino y cerveza, lo que hace que pues tengamos una experiencia que nos permite hablar con... Escuchar las acciones de fermentación.
Qué pena. No. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Sí, bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con hacer referencia a qué es fermentación. La Real Academia Española define fermentación como la degradación de un hidrato de carbono por acción enzimática, producto de la acción, enzimática, y que da origen a un producto más sencillo, y pone como ejemplo el alcohol etílico. La fermentación es una degradación que no requiere oxígeno, y aquí es una de las primeras cosas que yo siempre recomendación a todos los que son caficultores, a todos los que son baristas, que uno escucha mucho el término fermentación anaerobia, ¿cierto? Yo les hago el siguiente ejemplo. Decir fermentación anaerobia es como decir subir para arriba, es una redundancia, que en la medida que le queremos dar seriedad a nuestra industria, pues tenemos que buscar utilizar los términos correctos, en la medida que la globalización nos permite tener contacto con personas en todo el mundo, y los tomadores de café hoy son muchos los mismos que son tomadores de vino. Entonces, esas personas que son especialistas en esos temas, pues conocen muy bien los términos que utilizamos. Entonces, lo que buscamos es que no hagamos primero el ridículo y que utilicemos términos técnicos que nos permitan avanzar en el crecimiento de nuestra industria. Muchos dirán, pero un término que tiene que ver, tiene mucho que ver. ¿Listo? Porque es lo que ha establecido que la técnica y la ciencia haya llevado las industrias más sobresalientes en el mundo al culmen no solamente científico, sino también social. Entonces, es importante tener presente eso. Quiero hacer referencia a una frase de Louis Pasteur que hace referencia al vino y reza textualmente: el vino es un mar de organismos, a merced de algunos vive y a merced de otros se descompone. La traigo a colación porque nuestro café de alta calidad y nuestro café convencional, merced a algunos organismos vive y merced a otros muere, que es el ejercicio cuando estamos en procesos de catación que hacen referencia a problemas en la taza, defectos llamados reposo o llamados fenólicos o, en fin, vinagres, que son responsables principalmente microorganismos de esos procesos de descomposición. Entonces, la frase de Louis Pasteur aplica perfectamente a nosotros. Y es importante recordar a Pasteur porque él es el padre de la microbiología a nivel mundial. Entonces, eso es muy importante. Adicional a eso, quiero hacer referencia a dos términos que trabajamos nosotros en nuestra empresa, que es la biotecnología, la bioingeniería y obviamente la bioseguridad, pero quiero hacer referencia a la biotecnología y la bioingeniería, y es, el diccionario de Oxford hace referencia a la biotecnología como una rama de la tecnología que busca que haya desarrollo industrial y que ese desarrollo industrial mediado por la transformación de algún compuesto buscando otro compuesto esté dado por acción de un microorganismo o de una célula, ¿cierto? O de sus procesos. Y viene el término que se llama bioprocesos. Nosotros en fermentación de café, lo que hacemos es un bioproceso, porque es un proceso en el que hacemos la transformación de un compuesto, que principalmente es azúcar, en otro que puede ser un precursor de aromas y sabores, que al final los vamos a encontrar en la taza, en la catación. Y la bioingeniería es una rama muy nueva en la ciencia. Es una disciplina que aplica conceptos físicos y matemáticos para resolver una serie de problemas, no solamente en la medicina y en la biología, sino en muchas áreas de la industria en general. Importante de la bioingeniería es que utiliza las metodologías analíticas de la ingeniería para solucionar esos problemas. Entonces, nosotros hemos involucrado buscando que la ciencia llegue a los caficultores y a todos los caficultores. Nosotros hemos buscado y hemos hecho desarrollos que nuestros caficultores puedan acceder, las personas que tienen capacidad adquisitiva, pero también los que no, que son un pequeño caficultor de media hectárea, de una hectárea, que nunca ha sido su negocio rentable. Nosotros hemos buscado que, gracias a los desarrollos que tenemos, les permitamos, haciendo uso de la biotecnología de manera precisa y clara, no improvisando, sino formando y enseñando bien, enseñarles a hacer bioingeniería, que no es difícil, que no es complicado, que los que creen que es complicado simplemente no tienen visión. Entonces, eso es importante, considero yo, porque es lo que nos va a permitir entender nuestra industria de mejor forma y poder continuar avanzando. ¿Listo? Que la humanidad, es importante que como seres humanos nosotros revisemos la historia.
nosotros hoy pasamos por una pandemia, ¿cierto? Que si revisamos las cifras de muertos en el mundo por otras enfermedades, pues nos podría poner a pensar si de verdad es una pandemia. Y no hemos revisado lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Hubo una gripe muy fuerte en 1900 que mató a muchísimas personas. Estuvimos en situaciones iguales, usando tapabocas, ¿cierto? Pero lo olvidamos y creímos que no se podía volver a repetir y hoy vimos una situación similar. Entonces, la historia siempre es importante y la historia en este caso de la fermentación nos trae una reflexión muy importante y es que los seres humanos siempre hemos sido curiosos y esa curiosidad del Homo primigenius nos llevó a identificar el potencial que tenían los procesos fermentativos. Incluso, mucha literatura universal hace referencia a cómo los seres humanos alrededor de toda la historia han venido desarrollando procesos fermentativos con el propósito no solamente de aumentar las propiedades de algunos compuestos que nutricionalmente no existían sin ese proceso, sino también cambiar las características organolépticas. Entonces, un ejemplo de eso es la cerveza a partir de cebada, una cebada que se llamaba un cereal llamado emmer, que hoy casi no se consume o no se usa, y que lo usaban los sumerios en la media luna fértil entre el Tigris y el Éufrates que vemos ahí en pantalla. Entonces, cuando se establece la civilización humana, se establece el uso de estas bebidas fermentadas, a tal punto incluso que los egipcios utilizaban la cerveza como moneda. Entonces, tú podías ir con una medida de cerveza especial que tenían establecido ellos y comprar o acceder a cabras o acceder a propiedades, ¿cierto? Era la forma de intercambiar. Siempre han dicho que los egipcios tenían esclavos, en realidad ellos les pagaban a todos y la moneda de intercambio de ese entonces era esa cerveza. Y la fermentación nos hace nuevamente recordar que ha sido tan importante en la historia de la humanidad que solamente con uno de sus productos, que es la cebada y el producto de la fermentación de la cebada malteada, ha estado en la presencia, ha estado con el ser humano acompañándolo desde el inicio desde la revolución del Neolítico, aproximadamente en el 9000 años antes de Cristo, cuando los hombres utilizaban cavernas y éramos cazadores y recolectores. Los cazadores éramos los hombres y los recolectores eran las mujeres. En ese entonces, quien descubre la cerveza se dice que es la mujer, la misma que descubre la agricultura, y a partir de ahí se desarrollan una serie de avances tecnológicos que incluso le han servido a la ciencia médica para lograr los más grandes avances científicos a nivel de desarrollo de fármacos y otros compuestos de importancia médica. Data la historia y cuenta la historia que en el año 2400 los sumerios construyen el primer bioreactor conocido que no solamente servía para fabricar cerveza, sino que no permitía que cuando tú hicieras la prueba o consumieras de ese compuesto, lo contaminaran. Ellos ya sabían que en tu boca o que con tu boca podías contaminar y desarrollaron un sistema de sifones que evitaba esa contaminación. Entonces, ellos ya tenían unos equipos especializados que disminuían el riesgo de contaminación. Entonces empezamos a preguntarnos por qué la industria del café hoy en Colombia y en el mundo hace procesos llamados de fermentación, entre comillas, en los cuales no hay esos sistemas de barreras que 2400 años de Cristo los sumerios ya habían descubierto porque sabían que nosotros mismos éramos una carga gigantesca de microorganismos que generábamos contaminación. ¿Listo? Y era tan importante este producto en la antigüedad, este producto fermentado, que en el Código Hammurabi, que se conoce como una de las primeras normas escritas para la convivencia y la civilidad entre los seres humanos, se establecen, se escriben las fórmulas para preparar la cerveza y se establecen los castigos que implicaba la persona que hiciera una modificación de eso que ya se había probado y que funcionaba bien. Recordemos una cosa, que las bebidas fermentadas, la humanidad las utilizaba principalmente en estos pueblos nacientes con el propósito de disminuir la tasa de enfermedad, porque como eran pueblos que nacían, como vieron ustedes, alrededor de los ríos, como en la Mesopotamia que veíamos en la media luna fértil entre el Tigris y el Éufrates, todos los desechos de las actividades humanas iban a dar a los ríos. Consumir agua de esos ríos era mortal, pero consumir una bebida fermentada como esta no, por eso la importancia. Quien modificaba esas fórmulas merecía la pena de muerte.
Y así va avanzando la humanidad hasta llegar a los tiempos actuales en la que hay más tecnología y hay más avances, pero que todos se han ido dando alrededor de este producto fermentado. Y no solamente con la cerveza, sino con muchos otros productos que los pueblos antiguos y primitivos utilizaban, zumos de frutas que fermentaban, la fabricación de pan en la Mesopotamia, en el Egipto, las leches fermentadas, el vino babilónico, ¿cierto? Los quesos azules, los quesos Roquefort, que han ido, miren, se dice que desde 20.000 años antes de Cristo hasta el desarrollo último de los últimos que sabemos a nivel de vegetales, en 1650 con el cultivo de ya unos champiñones especiales en Francia. Entonces vemos muchos de los productos de nuestra canasta familiar, carnes secas, productos en conservas, aceitunas, kimchi, chucrut, en Alemania le llaman Sauerkraut, que es el mismo, todos tipos de quesos, yogures, en fin. Entonces nos hacíamos una pregunta nosotros cuando iniciamos este trabajo: ¿por qué creer que la fermentación en el café entonces es solo para retirar el mucílago? ¿Por qué el café no aparece aquí en este listado de productos que se han utilizado procesos de fermentación y en los cuales la biotecnología, o sea, los microorganismos haciendo transformación, han tenido mucho que ver en el proceso? ¿Quién tiene la responsabilidad de ese hueco conceptual, de ese hueco técnico que no ha permitido que nuestra industria avance significativamente y que al caficultor se le pueda pagar realmente el valor que merece por su trabajo? Entonces es una de las reflexiones que hacemos y que algunos pues nos podrán ayudar a responderla. ¿Listo? Y entrando ya a lo propiamente dicho a nivel científico y técnico, este cuadro que les presento aquí son los tipos de fermentaciones que existen. Entonces existen fermentación alcohólica o etanólica, fermentaciones lácticas, hay dos tipos de fermentación láctica: homofermentativa y heterofermentativa. Hay fermentación propiónica, butírica, fórmica, metánica y maloláctica. Todas estas las hacen diferentes microorganismos, como ven ahí, fermentadores. En las alcohólicas tenemos una gran variedad. Siempre nos han dicho que era Saccharomyces la que fermentaba. Nosotros en el café hemos encontrado Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ellipsoideus, hemos encontrado Candida pseudotropicalis, Rotorodula, ¿cierto? Piquia y muchos otros compuestos que hacen, muchos otros microorganismos, perdón, que hacen estos procesos fermentativos. Tengo reporte de una persona y me envió las imágenes de su microscopio, porque es un caficultor de la zona de el Huila, que se llama Oscar Ome, que había encontrado Sarcina ventriculi en una de las fermentaciones que hizo con un café de variedad Catimor. Él hizo unas fermentaciones muy precisas después de pasar por una de nuestras consultorías en el año pasado, en diciembre acá, y encontró hacer unos cafés muy diferenciados. Entonces, es interesante cómo estos microorganismos, como las Simomonas mobilis, que no la hemos visto, pero que algunas personas nos han reportado la posible presencia de Simomonas mobilis en sus fermentaciones. Entonces, que es un microorganismo móvil, que es una bacteria, que no es una levadura como la Saccharomyces o como la Cándida o como las Saccharomyces ellipsoideus. Entonces, es importante tener presente que hay entonces unas fermentaciones y que ese término fermentación anaerobia o fermentación aerobia pues no aparecen, y este es un trabajo que ha hecho Cenicafé con la doctora Gloria Puerta, que es una de las pioneras investigando en trabajos de fermentación en café, que han hecho unos trabajos muy serios desde el punto de vista técnico, con unas publicaciones con mucho rigor científico que no nos permiten fallar. O sea, nosotros no estamos partiendo de cosas que nos inventamos nosotros, estamos partiendo de información que nos han dado gracias al trabajo de investigación que ha hecho Cenicafé. Y aquí nuevamente para hacer el ejercicio de tener claridad, ¿qué es una fermentación? Entonces, lo primero, que una fermentación es un tipo de degradación. Y este cuadrito muestra cómo hay un tipo de degradación que es aerobia, la degradación, y anaerobia, la degradación. ¿Listo? Que el sustrato de las degradaciones aerobias son principalmente carbohidratos. Entonces, si el sustrato de una degradación aerobia es un carbohidrato y quien lo hace una bacteria o una enzima, el proceso se denomina oxidación completa y respiración celular. Si
y obtenemos unos productos que básicamente son dióxido de carbono, agua, en fin. Si la degradación es aerobia también, pero el sustrato son las proteínas y lo hacen por bacterias, los productos son iones de amonio o iones de sulfato. A nivel de lípidos, lo que tenemos son degradación por bacterias y el proceso se llama enranciamiento. El resultado son ácidos grasos. A nivel anaerobio, entonces, si el sustrato son azúcares y son bacterias lácticas las que hacen el proceso, ¿cierto? Glucosa, lactosa, azúcar, en fin, la fermentación es láctica y el producto es ácido láctico. Sí, solo sí, ácido láctico. Si la misma degradación es aerobia, pero quien lo hace es una levadura, se denomina fermentación alcohólica. El producto es etanol, CO2. Si la degradación es anaerobia y lo que hay son proteínas y por acción de una bacteria, el resultado es una putrefacción y es el metano, el sulfuro, los iones de amonio, el CO2 y otros compuestos que son los que generan ese olor desagradable en la descomposición o en la putrefacción. Entonces miren que aquí en ninguna parte dice fermentación anaerobia ni fermentación aerobia. Entonces esa es una cosa que debemos empezar a corregir y que yo insisto. Y esto también es tomado del trabajo de la doctora Puerta, como les digo, con mucho rigor científico. ¿Cuáles serían entonces las fermentaciones importantes para el café? Y algunas de las oxidaciones que son relevantes. Entonces partimos de lo que han hecho los seres humanos, como digamos a nivel histórico hace 20.000 años antes de Cristo en procesos de fermentación. Y luego cuando llegamos a la era tecnológica y a la era del desarrollo, encontramos que ya hemos identificado los microorganismos que son inocuos para el ser humano. Hoy podemos hablar de 5 tomos, tipo del diccionario Larousse, de microorganismos que hemos identificado los seres humanos en el mundo. Y sabemos cuáles de ellos son patógenos y cuáles no. Y sabemos cuáles procesos biológicos son beneficiosos para el producto que estamos transformando y cuáles no. En esa medida, nuestro trabajo se ha centrado en hacer unos desarrollos especiales con esos microorganismos fermentadores que no representan peligro para los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas en la búsqueda de la innovación que se van 4 montañas arriba del volcán, qué sé yo, y traen microorganismos para fermentar. Resulta que eso puede ser peligroso y puede ser contraproducente y usted puede encontrar resultados muy buenos de aromas y sabores maravillosos, pero puedes producir la generación de un compuesto que puede ser supremamente tóxico. Entonces, la innovación no está en hacer lo que nadie ha hecho porque no lo han hecho, no porque no quieran hacerlo, porque no queramos buscar avances, sino porque ya sabemos lo que está bien desde el punto de vista técnico, lo que es inocuo y que tiene muchísima investigación, las mejores revistas indexadas científicas del mundo, de la manera que no nos tiene que llevar a improvisar cosas que podemos hacerle daño a nuestros clientes y que podemos dañar nuestra industria. Nuestro trabajo tiene rigor científico también porque buscamos que lo que hacemos no dañe al consumidor. Y somos de los primeros que hemos hablado, junto con el trabajo que hace Tecnicafé y con el trabajo que hace Supracafé Colombia acá, y algo otros que han estado trabajando en estos temas, no de esta forma, pero han estado buscando que haya mayor precisión en los procesos de recolección, de fermentación, buscando y pensando que lo que estamos procesando es un alimento. Y estamos de acuerdo con eso. Como es un alimento, entonces vamos a entender estos 3 procesos bioquímicos, que el catalizador es un microorganismo, es un biocatalizador, es el que hace la transformación. Entonces tenemos la primera, aquí en el primer cuadro, que estoy moviendo el cursor, tenemos esta es una Saccharomyces cerevisiae, fermentador alcohólico. Esta es una Saccharomyces ellipsoideus, fermentador alcohólico, y esta es una Simomonas mobilis, una bacteria identificada en las fermentaciones del ágave en la producción del tequila en México. Entonces estas 2 son levaduras de la misma familia de los hongos, o sea, del grupo de los hongos, y esta es una bacteria, ¿listo? Que es móvil y que fermenta. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es que un microorganismo en ausencia de oxígeno, siempre, de lo contrario no es fermentación, toma un azúcar y por una ruta metabólica, que no me voy a poner a explicar en este momento porque es compleja,
¿cierto? No es difícil, pero es larga y extendida. Me genera como producto de esa acción metabólica 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de CO2. O sea que siempre que vemos burbujeo en nuestros fermentadores de café, ¿sí? O llámelo bioreactor o llámelo fermentador, hay presencia de fermentación alcohólica, porque solo en esta fermentación alcohólica es que tenemos que un azúcar libera producto de actividad metabólica o microorganismo CO2 y alcohol, por supuesto. ¿Listo? Entonces estos son 3 microorganismos como ejemplo, son muchísimos más, esto es solo un ejemplo. Y a nivel láctico tenemos cómo funciona esta ruta láctica, y es que la misma glucosa, otro microorganismo que se llama bacterias del ácido láctico, que aquí vemos unos enterococos, acá vemos unos estreptococos y acá esta última son unos bacilos. Estas bacterias lo que hacen es, utilizando una ruta metabólica similar a la fermentación alcohólica, producen es 2 moléculas de ácido láctico, ¿cierto? Eso es lo que producimos, 2 moléculas, esos microorganismos. Entonces, una produce alcohol y CO2 y el otro solo produce 2 moléculas de ácido láctico. Per se, a esta fermentación que tenemos aquí es una fermentación láctica homofermentativa, porque lo único que se produce es ácido láctico. Hay otra fermentación láctica que se llama láctica heterofermentativa, que el microorganismo tiene la capacidad de hacer fermentación láctica, pero un porcentaje de esa fermentación, de ese proceso fermentativo, solamente es láctico. El otro es alcohólico y también se libera CO2 y se libera ácido láctico. Entonces, esta es una fermentación y por eso se llama heterofermentativa. ¿Listo? Y finalizamos con una oxidación, con un proceso oxidativo que en algunas literaturas lo encontramos como fermentación acética, pero que en realidad es una oxidación. Hagamos una precisión química y técnica. Todo compuesto que por acción de un agente, sea químico, enzimático, biológico como este, si tenemos un azúcar y si se divide en dos elementos o en 3 mucho más simples, a eso se le llama oxidación. Entonces, ¿qué es lo que hace la fermentación? La fermentación es una oxidación en ausencia de oxígeno, pero como suena tan oxígeno y tan repetitivo, fue entonces que Pasteur, haciendo uso de su conocimiento en microbiología y en bioquímica, entonces estableció una forma de llamarle a esos procesos. Entonces, la oxidación en ausencia de oxígeno se le llama fermentación, y la oxidación en presencia de oxígeno o es oxidación o es respiración celular. La levadura tiene la particularidad que ella es un microorganismo facultativo. Ella puede vivir en ausencia de oxígeno o puede vivir en presencia de oxígeno. En presencia de oxígeno respira, no fermenta. En ausencia de oxígeno fermenta los azúcares para producir energía. Todos estos procesos los hacen los microorganismos es para producir energía. Esa oxidación, ¿quién la puede hacer? La hace principalmente el que vemos aquí, que es un microorganismo que se llama Acetobacter aceti. Y ese microorganismo toma el alcohol, lo oxida en ácido acético. Entonces, para que haya fermentación acética en presencia de Acetobacter, debe haber primero alcohol per se. Para que la ruta de oxidación acética se dé, debe haber presencia de alcohol. Por lo tanto, no podríamos en una fermentación láctica heterofermentativa producir ácido acético o vinagre en la medida que no es posible. Sin embargo, existe otro microorganismo que es el que vemos acá a la derecha. Se llama Escherichia coli o E. coli. Esa Escherichia coli es un microorganismo que también hace el mismo efecto del Acetobacter, pero tiene una particularidad que en presencia de ribosa puede tomar la ribosa y transformarla de una en vinagre. Entonces, para obtener su energía. Entonces, es posible que nosotros tengamos en las primeras horas de fermentación descontrolada procesos de avinagramiento, porque hay Escherichia coli que vino de las manos de un recolector que fue al baño y no se aseó bien y puso la E. coli en el café, y ese café quedó en esas condiciones. Por eso es que insistimos en el café hay que darle un manejo de alimentos, no el manejo que le hemos dado tradicionalmente. Esto es lo que tenemos nosotros de forma tradicional. Vemos que aquí en la primera imagen, que es un trabajo que ha hecho, digamos, de manera precisa la federación, aquí lo que se busca es que haya aseo, que haya limpieza.
Y eso también lo decimos nosotros. Debe haber aseo y debe haber limpieza en el lugar de procesamiento de este alimento. Porque el café bien procesado, hay muchos estudios con trabajos de investigación muy serios que se han hecho en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, incluso en el mismo Italia, donde se ha demostrado que el café tiene unas propiedades nutricionales y tiene unas propiedades incluso que pueden ser consideradas farmacéuticas. Entonces, por eso es importante que le demos un manejo adecuado. Aquí nosotros, ¿qué tenemos en estos tanques? Lo que vemos aquí son procesos mixtos, donde hay oxidaciones y donde hay fermentaciones. ¿Por qué digo mixtos? Porque como hablamos que fermentación es en ausencia de oxígeno, entonces aquí hay presencia de oxígeno, aquí hay presencia de oxígeno, en todos estos hay presencia de oxígeno. La capa superior del café, incluso hasta una parte media, me atrevería yo a decir, tiene posibilidad de acceder al oxígeno. Seguramente la parte que está sumergida en lo que algunas personas llaman lixiviado, que no es más que el producto de la degradación metabólica de los compuestos químicos que recubren el café, las pectinas, los azúcares, el agua, en fin, ese lugar que está recubierto, por eso pues seguramente tendrá una fermentación. Entonces, por eso es que es muy difícil tener equilibrio en las fermentaciones de este tipo, ¿cierto? Muchas veces personas lo dejan en remojo no sé cuántas horas y hacen todo un ejercicio, incluso ganan la tasa de la excelencia, pero luego intentan replicar ese mismo procedimiento y el resultado no es satisfactorio. Se debe a que no hay control, que aunque tú tengas muy buen aseo, seguramente sacarás unos cafés, unas tazas limpias y muy agradables, porque el café colombiano es muy agradable, independiente que se haga de la forma tradicional o no, pero que se le dé manejo de alimento, vamos a tener unos resultados muy buenos. Sin embargo, el tema es la consistencia. No vamos a lograr tener, a nivel que pasan las cosechas, mucha consistencia. Y una de las razones, porque son muchas, es la falta de control en los procesos de fermentación. Y entonces en ese proceso de innovación, en ese proceso de evaluación, empiezan a aparecer innovaciones. La innovación más antigua es el palo, que cuando uno sabía, le metía un palo por el centro de la masa del café y si quedaba el hueco hecho con las paredes era porque había pectinolisis, ya se formaba estructura y sabíamos que se había fermentado. No sé si debajo de ese principio pero el principio sí era el desprendimiento del mucílago, se desarrolla este aparatico que se denomina Fermaestro, que le ha dado la mano a muchos caficultores porque ha logrado tener unos tiempos y ha logrado tener mayor consistencia en algunos casos en tazas. Sin embargo, queremos ir más allá, ¿cierto? Son innovaciones que le permiten a los productores de grandes volúmenes tener cafés en los tiempos que se requieren para el cumplimiento de sus pedidos y de sus clientes y todos los temas de exportación con la federación. Y está bien, es un negocio que está bien, es un negocio que para los grandes es rentable, pero para los pequeños no. Entonces, estos pequeños principalmente empiezan a hacer las primeras innovaciones. Esta es una imagen, la primera donde están las bolsitas encerradas, encerrando el café, donde se empieza a hablar de un término muy conocido en la industria del vino, se hacía principalmente en Francia, que es maceración carbónica. Encerraban el café, le inyectaban CO2 y ese café variaba sus características organolépticas. Fue una de las primeras innovaciones. Después de que alguien hizo eso, empezaron muchos a hablar de maceración carbónica por el solo hecho de ponerle CO2 al interior de una bolsa. Y en realidad es mucho más complejo. Se requiere una presión especial que puede estar entre 0.5 bares y 1 bar, que debe hacerse solamente en presencia de Saccharomyces cerevisiae. Cuando tú tomas café que has despulpado de manera tradicional, lo metes a una bolsa y le metes CO2, pues ahí no solamente hay Saccharomyces, ahí hay muchísimos microorganismos. Incluso si tomas este tarro que vemos aquí, este recipiente azul, y le pones una tapa y le metes CO2, lo limpias, lo lavas, lo metes ahí, le metes CO2, pues tú ahí vas a ofrecer el crecimiento de todo tipo de microorganismos y no necesariamente es Saccharomyces, y no necesariamente eso es maceración carbónica, ¿cierto? Porque la maceración carbónica, como les digo, tiene unos condicionantes. Hay personas que empezaron a medir el pH y empezaron a tener puntos de decisión y toma de decisiones. Algo otros lo hacían simplemente por moda, pero ya empiezan a pensar en que tenemos que ir más allá. Entonces, en ese ir más allá hemos hecho que empecemos a cambiar un poco la forma en que veníamos haciendo este trabajo de fermentación del café de forma convencional. Y hay otras innovaciones que, para el caso del café natural, que vemos acá al final de la diapositiva, ese café natural es un café que tradicionalmente se ha
se ha producido así en África y en otros lugares del mundo, que hasta ahora realmente es muy poco que el tiempo en que se habla de café natural en Colombia. Pues en realidad no es una innovación en Colombia porque antes no se hacía, porque solamente Colombia producía café suave lavado. Ahora ya hemos hecho otro tipo de procesos y entonces tenemos esto, que no necesariamente son fermentaciones, son principalmente oxidaciones. Traigo nuevamente a colación a Pasteur. ¿Por qué oxidación y fermentación? Entonces vemos aquí por favor apagar los micrófonos al ingresar, los que han ingresado porque nos interrumpen, gracias. Entonces vemos aquí dos cuadritos en los cuales Pasteur explica cómo una levadura a la que se le aplica aire, ella no fermenta, sino que respira, y por cada molécula de glucosa que utiliza, que es muy poco, una molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP, o sea que ella solamente respirando produce su energía y está bien y vive, no fermenta. Per se, la concentración de azúcares de esa solución disminuirá muy lentamente. Mientras que en donde haya ausencia de oxígeno, ella fermenta la glucosa, porque por cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de ATP. Per se tiene que fermentar mucho azúcar para producir su energía para poder vivir. ¿Listo? Entonces, bajo este principio, lo que tenemos aquí son procesos oxidativos, no fermentativos. Ahora, si antes de ponerlo a secar en honey, rojo, dorado o negro, como la cerveza o natural, le hicieron procesos de fermentación, pues es otro cuento. Pero aquí, si tú lo despulpas, retiras el mucílago parcial o no retiras nada, o no retiras la pulpa y simplemente lo pones a secar, pues ahí no hay fermentación. Erróneamente se cree que una vez se coge la planta, el grano de café, inicia a fermentar. No es correcto, porque está en presencia de oxígeno. Como está en presencia de oxígeno, está a procesos de degradación enzimática y procesos de degradación por acción del oxígeno y procesos de degradación por acción de la propia genética de la planta, que al identificar que ha sido desprendido de la planta, inicia una cadena y una cascada de procesos biológicos que al final buscan la germinación de esa semilla, que es el propósito de ese fruto. ¿Listo? Nosotros hemos hecho unos métodos que ya son de control real, ¿cierto? Y traigo este ejemplo ahí, que es un pequeño bioreactor, ¿cierto? Que tiene control sobre las atmósferas a las que fermenta, sobre la temperatura de manera estable, control sobre el pH, tiene control y podemos evaluar otras características que nos permiten tener unos resultados consistentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que inciden en la calidad del café que vamos a fermentar? Entonces, no es solo la fermentación, ¿cierto? Son muchos factores. Uno de los primeros es el terroir. El terroir es un término muy utilizado en vinos que hace referencia a las condiciones de la zona de cultivo, de la planta que estoy yo, o del fruto, de la planta que trae el fruto que yo estoy procesando. ¿Listo? La segunda es la genética. No es lo mismo fermentar una variedad Castillo que fermentar una variedad Hesh, o una Catimor, o una Robusta, ¿cierto? O sea, no será lo mismo. Hay unas variables, hay unas condiciones genéticas. Los precursores que se generan de aromas y sabores en esas fermentaciones, que deberán ser expresadas en el tostado con un buen maestro tostador, pues las lograremos en la medida que conozcamos nuestra materia prima, la densidad, la calidad de las azúcares, la concentración de esas azúcares, ¿cierto? No es que queramos que las cosas sean más difíciles y no se pueda acceder. Aquí hemos tenido en nuestro laboratorio caficultores muy avesados en muchas áreas del conocimiento, desde ingenieros a abogados, pero también caficultores que tal vez llegaron hasta el bachillerato o tal vez solo la primaria y que hacen hoy en día unos muy buenos ejercicios de fermentación, porque esto no se trata de complicar las cosas, sino de facilitarlas. ¿Listo? Y las buenas prácticas agrícolas son importantes. Cada cuánto fertilizas, cómo fertilizas, si estás fertilizando de acuerdo a lo que requiere tu planta, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la recolección? Es el otro punto. No es que recolectamos pintones verdes maduros sobre maduros, porque eso no va a garantizar una consistencia, va a generar problemas y defectos en nuestra taza en catación. ¿Listo? Buen procesamiento húmedo, que hace referencia a saber yo qué voy a fermentar, cómo lo voy a fermentar, qué tiempo lo voy a fermentar, cuáles son los parámetros que voy a utilizar para hacer esa fermentación, con qué microorganismo es el que voy a hacer esa fermentación.
¿cierto? Entonces, eso hace parte del procesamiento húmedo. También, entonces, recomendación es que tengamos un protocolo en el que establezcamos cómo va a ser las características de nuestra materia prima a procesar, ¿cierto? Si lo vamos a hacer con todo café pintón, o lo vamos a hacer todo con café maduro, o lo vamos a hacer todo con café sobremaduro. Pero nunca mezclemos todo eso, porque lo que generamos son problemas. Nada bueno sale de eso. Y la fermentación controlada, que era lo que les hacía referencia. Como vemos ahí en la imagen, vean aquí en la imagen, aquí vemos a mano derecha de sus pantallas van a ver dos recipientes de color oscuro con unos airlock que están haciendo fermentación controlada. El café que se fermentaba es el que ven justo en la parte de abajo, eran fermentaciones lácticas, y lo que buscamos nosotros es tener control incluso sobre la temperatura a la que estamos haciendo las fermentaciones para tener consistencia en esas fermentaciones. Sin embargo, hemos tenido consistencia en el que el parámetro no ha sido la temperatura, sino que ha sido otro. ¿Listo? Siempre se puede tener, o sea, hay infinidad de posibilidades para tener tazas exóticas o para tener tazas súper complejas. No necesariamente, como decía un señor dueño de una empresa muy grande, todo el café que tiene procesos sabe a ron y a yogur. Tal vez los que ha probado el respetado señor, pero no son todos los cafés, no podemos ser reduccionistas. El reduccionismo genera problemas gravísimos en nuestra sociedad. Si analizamos nuestra sociedad está como está, es por el reduccionismo, por pensar que todo tiene que ser igual y para todos igual. O sea, hay cosas que deben variar, hay cosas que, ¿cierto? Yo no le puedo poner un peso de 250 kilos a una persona que no pesa sino, que no puede con más de 72 kilos, que es su propio peso. Entonces, que porque hay un señor de 1,90 que sí puede con ese peso, ¿verdad? O sea, no todo es igual. O sea, dentro de la lógica humana no todo se maneja, no se puede manejar con estándares. Acá igual vemos, esto es producto de una fermentación láctica y en esto vamos a encontrar esto, que sí parece yogur, pero no es yogur. Aquí hay unos microorganismos que han hecho la fermentación. Este es observación en un microscopio de contraste de fase. Y vemos una cadena de Saccharomyces elipsoideos que se han juntado, ¿cierto? Que son las que hicieron la fermentación. Básicamente acá unas Saccharomyces cerevisiae, pero no de son unas fermentaciones aparte, porque esta, como les dije, es láctica y quien hace esta fermentación láctica son bacterias del ácido láctico. Entonces, esto es un bioreactor al que puede acceder un campesino caficultor, que lo único que requiere es conocimiento y unas pequeñas herramientas que no requieren gran inversión, pero que le van a permitir control. Y un campesino caficultor de 1 hectárea, como mi padre, que tiene 1,5 hectáreas, ¿cierto? Ha logrado vender un café de muy buen precio con su 1,5 hectáreas a $71 por libra, simplemente porque nosotros hicimos el proceso con él, ¿cierto? Es un hombre de 84 años que ya entiende muchas de las cosas que en su vida había conocido, que al principio decía, disculpen la palabra que utilizar, esto es una joda, pero cuando hubo un buen recurso ya no era una joda, sino que era algo muy bueno. Entonces se puede, y la información está al servicio de todos. ¿Seguimos? Necesitamos tener un secado equilibrado. En esto son expertos nuestros amigos de Indestec. No solamente son expertos en fermentación, sino también son expertos en secado equilibrado. Ellos son uno de los primeros que sacaron un equipo que rompía todos los parámetros de, ¿cómo utilizamos un término que no suene tan agresivo? De falta de ingeniería que tenían nuestros secadores convencionales, ¿verdad? Esos secadores convencionales mal llamados silos, porque un silo es un lugar donde se almacenan semillas, no un lugar donde se secan granos. Ese es simplemente un secador mecánico que le metían fuego de manera terrible, y la recomendación del señor que producía ese silo es que lo secara a 60 grados y bueno, después de 40 grados se evaporan todos los volátiles que hemos logrado en una buena fermentación, o todos los volátiles que de manera natural tiene por genética nuestro café. Entonces eso no es recomendable. Siempre que hemos hecho catación acá con grupos de amigos de este mundo del café de especialidad, es muy fácil para nosotros identificar un café que ha sido secado en estos sistemas convencionales de secado. Entonces, el secado debe ser equilibrado, y en esto son muy buenos los señores de Indestec, que también son muy buenos, como les decía, en el tema de fermentación. El correcto almacenado y empacado, aquí hay todavía muchas discusiones, hay mucho por investigar. Nosotros creemos que se debe almacenar en atmósferas controladas y se debe empacar en condiciones de microfilia, o sea, que haya cierta cantidad de oxígeno disponible para que la semilla pueda llegar a un buen sitio.
que hay que tener en cuenta la actividad del agua del grano, no la humedad, porque la humedad relativa del grano en una condición atmosférica A es diferente a una condición atmosférica B y no es un estándar, como les decía yo, y los que son baristas lo saben. Yo no puedo sacar el mismo expreso con el mismo grano a las 4 de la tarde porque yo, aunque calibré todos mis equipos, debo volverlos a calibrar porque la estandarización que requiere la precisión requiere disciplina y no todo el mundo le gusta. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros requerimos, pues, estandarizar procesos, pero tener control sobre las variables que nos permiten estandarizar esos procesos. Y esto es una de las formas que en una pequeña ecuación que le vamos a poner números, vamos a entender cómo funciona. Esto que vemos acá es un bioreactor discontinuo de tanque agitado. Este es un bioreactor que se utiliza mucho en la industria farmacéutica. Es un bioreactor que para el caso del café no aplica porque tiene un medio mecánico que lo está golpeando y nosotros ya hicimos la prueba. Nosotros hace 12 años estamos haciendo ejercicios de buscar cambiar estos principios. Desde que trabajaba yo en la fábrica de vinos, dije yo, ¿por qué no podemos, si generamos alcoholes de buena palatividad, con unos microorganismos que generan esos sabores de esos alcoholes de buena palatividad, ¿por qué no lo hacemos en el café? Y entonces empezamos a hacer ensayos de todo tipo y pasamos por esto. Entonces no es recomendable, pero lo traigo como ejemplo de que debemos utilizar un bioreactor. ¿Listo? Dentro del bioreactor debemos controlar las células. ¿Qué es la célula? Los microorganismos. A esto le debemos poner un número. ¿Cuántas células inicié el proceso y con cuántas células terminé? O sea, con cuántos microorganismos inicié y con cuántos microorganismos terminé, para saber la próxima vez, en ese mismo tiempo, arrancar con el mismo número de microorganismos y llegar al mismo resultado. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono y no podemos escuchar bien. Gracias. Y adicional, ¿cuál es la fuente de carbono? Siempre nos han dicho, midan los grados Brix. Los grados Brix son una forma de tomar decisiones sobre el estado de maduración del fruto, dado que en la finca debemos tener claro en las diferentes condiciones de tiempo y en los diferentes periodos de maduración del grano, cómo por lo menos tener una media de esos grados Brix. Pero en la fermentación es importante. ¿Por qué? Porque el azúcar es el alimento del microorganismo. ¿Listo? Entonces, esa será nuestra fuente de carbono y será nuestra fuente de nitrógeno y será nuestra fuente de fosfato, que podemos medir en este momento, sin costos extremadamente altos, la concentración de células y la fuente de carbono, ¿cierto? Podemos también mirar, o sea, que debemos saber con cuántos grados Brix arrancamos, con qué microorganismo y cuántos microorganismos. Eso es muy sencillo de cuantificar. Hemos desarrollado un pequeño algoritmo matemático que con los TDS podemos calcularlos y tenemos en cuenta unos datos que debemos tomar de manera precisa. ¿Listo? Y la fuente de fosfato, les decía ya, que hacen parte de la carga natural del café, pero que en los desarrollos últimos que tenemos en este momento, en los que ya estamos involucrando un poco en nanotecnología, estamos involucrando el control de estos dos elementos también, porque queremos ir un poco más adelante de lo que ya hay hoy en el mercado a nivel de fermentación controlada del café. Y las condiciones del medio de cultivo, cuál es el pH de ese medio de cultivo, cuál es la temperatura de ese medio de cultivo, cuál es la conductividad, cuáles son los TDS de ese medio de cultivo, cuál es el oxígeno disuelto de ese medio de cultivo, que al final eso nos va a dar un resultado, que son más células, que era lo que les decía, si arranco con 4, termino con 20 o con 100 por mililitro, como ejemplo solamente. ¿Y qué productos obtuve? Que eso solamente me lo dice la catación. Aunque nosotros hemos desarrollado, los seres humanos, unas condiciones naturales de aceptar o rechazar algo por su aroma. Entonces nosotros sabemos cuando algo está podrido y huele mal, pero sabemos cuando algo está bien fermentado y es agradable, porque los aromas son dulces, frutales, y es un buen indicador de que no es peligroso para el cuerpo, y es la forma que funciona nuestro cerebro para garantizar nuestra seguridad. Entonces, esta ecuación muy simple nos va a permitir tener control sobre la fermentación realmente del café. O sea, no es simplemente métale CO2 y ahí quedó, o no es simplemente desinféctelo con hipoclorito y ahí quedó, que hay que tener en cuenta, hay que tener unas condiciones, o póngale sal y ya, ¿cierto? Hay que tener nosotros hemos enseñado cómo hacer algunas fermentaciones o inducir fermentaciones lácticas,
pero hemos sido muy juiciosos de recomendar que quien haga estas fermentaciones lácticas en salmuera debe hacer unos manejos especiales, no solamente del residuo que sale de ahí, sino del producto después de, y que solamente lo haga cuando la drupa esté completa y no cuando está despulpado, porque puede generar una súper deshidratación del grano que nos genera unos defectos herbales y astringentes demasiado desagradables en taza. Entonces, todo es con control, y el control es lo que venimos nosotros a invitarlos a tener. Entonces, lo que tenemos aquí son unas curvas de fermentación que son muy simples de interpretar. Esta es una fermentación láctica, este es un cuadro de registro de nuestra finca, en la cual tenemos el nombre del lote, el número del lote, la ubicación geográfica, la altura sobre nivel del mar precisa georreferenciada en el sitio, la variedad del café, la fecha de la recolección, cuánto entró en drupa, cuánto sale sin pericarpio, o sea, despulpado, la fecha del despulpado, la hora. Si utilizamos algún compuesto para desinfección, sí, aquí dice que sí, NaCl, que es cloruro de sodio, eso es sal de cocina, que a 20.000 partes por millón, eso significa que es al 2% y que estuvo expuesto en fermentación 6 días. Y aquí está el registro de los 6 días, están las medias, porque lo que nosotros recomendamos es tener el mayor número de datos por día, pero aquí hemos puesto para esta gráfica en especial las medias de esos datos. Y tenemos que la temperatura, miren, arrancamos en 20, pero la regulamos a 30 y luego la mantuvimos casi que entre 30 y 29.7 y 29.6, o sea, muy equilibrada esta temperatura. Y que el pH inició en 5.3 y terminó en 3.87. ¿En cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. O son unas horas específicas que es bueno tener en cuenta esas horas, pero aquí tenemos y sabemos. Entonces, yo ya sé que tengo una carga de microorganismos y que con esa carga de microorganismos y con esa concentración de azúcares, arranco aquí y que a los 6 días lo vamos a tener acá. Nosotros lo tenemos estandarizado a tal punto que siempre nos da lo mismo. Y cuando digo lo mismo es que no da 3.87 igual, no da exactamente 3.87, da 3.8, 3.79, 3.82, o sea, hay un porcentaje de error estándar que es aceptable y que no tiene mucha significancia ni estadística ni tiene significancia en los resultados en catación. Y este método real de control del control de la fermentación del café nos permite hacer un análisis. Este análisis ya es un poco más complejo. ¿Qué está sucediendo en mi fermentación? Yo aquí tengo los mismos temas. Aquí tengo una temperatura. Esta fermentación se hizo a temperatura ambiente porque queríamos ver la temperatura, cómo estaba modulando nuestra fermentación y si podíamos hacer una fermentación sin tener control de la temperatura y mirar a ver qué sucedía. Entonces, nosotros aquí tuvimos un arranque en 21 y nunca bajó de 21. Siempre estuvo entre 23 y 21. O sea, son 2 grados que en algunos casos no son significativos. Nuestra recomendación siempre es tratar de tener control sobre la temperatura. En el bioreactor que vieron atrás tiene control de temperatura, como ustedes lo vieron ahí, y es muy simple hacerlo. Y en esta gráfica lo que les puedo mostrar es simplemente esto, que hubo una variabilidad en la temperatura, pero que la modulación de la expresión en catación de este producto, que ya fue catado y que tuvo unos resultados muy interesantes, nos da lo siguiente. Lo primero es que tenemos una variable nueva, que es presión. Arrancamos en 0 y luego se regula a 7. La presión decae, vuelve y se regula a 7. ¿Aquí qué estamos diciendo? Aquí estamos diciendo que hemos tenido una maceración carbónica sin ponerle CO2 en fermentación alcohólica, porque lo que está fermentando es Saccharomyces, ¿cierto? Que hubo una depresión en esa a propósito, ¿cierto? Bajó a 6 PSI, estaba en 7, bajó a 6 PSI durante un lapso de 2 días. Y luego, eso no entendíamos qué había pasado hasta ahí, porque revisábamos el pH y el pH se ha movido sí lento. Hay una gran diferencia entre la fermentación láctica y la fermentación alcohólica a nivel de pH. Cuando ustedes hagan fermentaciones lácticas en salmuera al 2% de sal durante un día y medio, ustedes van a ver que el pH decae considerablemente. El pH puede arrancar en 6 y al día y medio está en 3 o está en 4, entre 5 o 4.
¿sí? Cuando hacemos fermentaciones alcohólicas, esta es una fermentación alcohólica bastante extendida, de 7 días, ¿sí? Y básicamente esta fermentación alcohólica de 7 días nos dio unos resultados que nos permitió a nosotros analizar y montar otras repeticiones de esto mismo y replicarlo. Entonces, esa fue la ventaja, logramos replicar. Esto que están viendo aquí ustedes lo hemos replicado ya alrededor de 12 veces, ¿listo? En diferentes muestras. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues teniendo control sobre estas variables. ¿Cuándo debemos hacer que la presión decaiga y cuándo permitimos que vuelva a subir? Teniendo control, el pH arranca, miren, 5,71 y termina en 3,86 al final de los 7 días. Este 3,86 lo tuvimos en la fermentación láctica, o 3,87, solamente partiendo casi lo mismo en un tiempo relativamente similar. Y este es el 3522. Estos son los grados Brix, que arrancamos en 3,5 porque lo fermentamos sumergido en agua. Arrancamos en 3,5 y terminamos en 2,2. Quiere decir que hubo presencia de CO2, que fue el que nos generó la presión, ¿cierto? Que hubo presencia de alcohol, pero entonces encontramos algo interesante. Lo que vemos acá en la gráfica siguiente son las curvas de TDS y conductividad eléctrica. Esta curva de TDS nos permite observar la tasa de crecimiento de la población del microorganismo y también la tasa de transformación química que está haciendo, porque recordemos que los TDS es el total de sólidos disueltos de una solución, ¿sí? Entonces, como es el total de sólidos disueltos, yo tengo que entender cómo se modula cada uno de los sólidos que está ahí. Nosotros tenemos en este laboratorio desde el que estoy transmitiendo en este momento, un espectrofotómetro y él nos permitió identificar las sustancias y por eso podemos tener un algoritmo para nuestras fermentaciones que con los TDS podemos compararlo en nuestra cámara de Neubauer, haciendo microscopía, identificar que sí, el crecimiento de la población está relacionada con ese tema. ¿Y qué pasó aquí? Que cuando bajamos la presión, sometimos a una atmósfera de manera, digámoslo, abrupta, ¿cierto? Que generó un detrimento en la transformación metabólica del microorganismo. Fue interesante, no lo habíamos podido entender hasta que hicimos varias repeticiones y hicimos la comparación con la espectrofotometría. Entonces fue cuando vimos que la tasa la forma como está el microorganismo y se adapta a fermentar, hay que mantenerla. Cuando tú le cambias las condiciones, la tasa metabólica cambia y la fermentación cambia. Sin embargo, esto nos dio unos resultados muy interesantes en tasa y ya lo hacemos de esta forma de manera consistente. ¿Listo? Bueno, eso es en general lo que les quería contar. Este es un poco de nuestro trabajo. Estas son imágenes de nuestro laboratorio, uno de nuestros productos que es la cerveza. Tenemos cultivos de microorganismos y por nuestro laboratorio nosotros estamos en procesos de formación aquí. Desde el año 2010, aquí no me deja mentir nuestra querida vecina, la señorita que fabrica unas empanadas muy ricas y agradables, que desde el año 2010 nosotros hacemos procesos de formación en nuestro laboratorio en diferentes áreas, no solamente en café. El café se fortaleció ahora gracias a la presencia de Kim acá en nuestro laboratorio y que nos invitó a que mostráramos lo que estábamos haciendo. Antes lo hacíamos muy en privado y muy para nosotros, sin embargo, ya llevamos unos largos casi 10 años también trabajando en estos procesos de formación con jóvenes y con productores y con caficultores en diferentes áreas, en microbiología, en bioquímica, en producción de alimentos fermentados, en producción de aminoácidos, producto de fermentación en cascada para obtener aminoácidos de los que consumen los deportistas, partiendo de materias primas que iban a ser desechadas, en fin. Yo di clases 10 años en la Universidad Autónoma del Cauca, en la Facultad de Ingeniería Ambiental, en nuestro decano Juan Pablo Prado, y que nos permitió también llegar a otra parte de la sociedad, pues a contribuir. Entonces quiero nuevamente agradecer a la Cámara de Comercio de Cúcuta y al Clúster Norte de Santander, cuna del café de Colombia, y esperamos que también próximamente muchos cafés de alta calidad que nos permitan seguir mostrando que Colombia tiene cosas muy positivas y que podemos seguir aportándole a la caficultura de nuestro país, a esos pequeños caficultores
que ya están asociados en las cooperativas, pero que ahora pueden, sin necesidad de asociarse y hacer más asociaciones, una finca muy pequeña de 1 hectárea tener para vivir dignamente, porque es una de nuestras preocupaciones, que un caficultor de media hectárea o 1 hectárea no puede vivir dignamente. Pero hoy se hace procesos controlados de fermentación y tiene sus cafés diferenciados y les da trato como el alimento que es, seguramente lo van a conseguir. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias también a todos los que nos acompañan hoy. Espero que algo de esto les sirva para su trabajo y estamos a sus órdenes para seguir construyendo entre todos. Muchas gracias. Señor Julián, muchísimas gracias a usted por esta conferencia tan especial y de interés para todas las personas que se conectan el día de hoy. A continuación vamos a dar un espacio alrededor de 5 o 6 preguntas. Es un panel muy corto que vamos a tener con nuestro conferencista para dejar claro, vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron en el link de registro. Vamos a enviar la grabación de esta conferencia tan importante y tan especial para todos los empresarios en el sector del café. Bueno, la primera pregunta que tengo es la siguiente. Nos gustaría que nos contara la experiencia en la finca de su familia, especialmente con esa variedad de café Castillo. Gracias. Pues a ver, la variedad de café Castillo es una variedad muy agradecida en procesos de fermentación. Hemos obtenido puntuaciones en tasa de hasta 91 puntos con variedad Castillo, haciendo fermentaciones controladas. Entonces, no hemos tenido muchos problemas, es muy resistente a la broca, recibe muy bien los temas de fertilización. A mi padre le gusta mucho y a nosotros, a mi hermano y a mí, el trabajo que hacemos acá también, porque es muy agradecida. Sin embargo, también tenemos típica y también tenemos caturra y son unas buenas variedades. O sea, todas las variedades se les puede sacar un potencial. Y Castillo es una muy buena variedad, tiene un trabajo muy interesante que ha hecho Cenicafé y yo no tengo nada malo que decir de esa variedad que nos ha dado la mano de tal forma como lo ha hecho con nosotros. Entonces, la experiencia ha sido maravillosa, simplemente eso puedo decir. Bueno, tenemos otra pregunta. Estamos esperando un momento acá que nos cargue en el chat. Por favor, las personas que tengan inquietudes pueden participar a través del chat. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, qué pena, es que está un poco demorado. No. Por favor, un momento que está cargando acá. Bueno, dice, ¿qué tanto se ha avanzado en la identificación de los microorganismos que están en el proceso de la fermentación? Ya. Nosotros partimos, como les decía, de la información que tiene muy completa Cenicafé. Sin embargo, nosotros en nuestro laboratorio ya tenemos aisladas cepas de nuestras variedades de café. Tenemos aisladas las cepas de microorganismos de caturra, de típica y de Castillo. Y no son iguales, son diferentes. Entonces tenemos bacterias, incluso hemos encontrado que ahorita estamos trabajando en un artículo de investigación en la que le queremos hacer un poco de secuenciamiento genético y algo de proteómica a estos microorganismos aislados de estas variedades de café. Entonces tenemos identificación de varias bacterias del ácido láctico en las que se encuentran Leuconostoc mesenteroides, en los que se encuentran Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii, Streptococcus salivarus, Enterococcus fecalis, en fin. Y a nivel de hongos hemos encontrado Candida tropicalis, Candida subtropicalis, hemos encontrado E. coli, que creemos más que es un problema de manipulación, Rotrodula, Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces ellipsoideus. Entonces sí tenemos una identificación amplia de esos microorganismos y lo que queremos es entender ya el trasfondo del proceso bioquímico que hacen ellos
cómo en el citoplasma de la célula están haciendo el aprovechamiento y cuáles son esos precursores que cada uno nos está dando a la fermentación, porque recordemos que el microorganismo, producto de su trabajo metabólico, el alcohol o el ácido láctico es un desecho. Entonces, así por eso les decía y les hablaba de alcoholes de buena palatabilidad. Yo puedo tener alcoholes de mal sabor y puedo tener alcoholes de muy buen sabor. Eso va a depender de qué, del microorganismo y de las características de la genética de ese microorganismo. Estamos trabajando en eso, lo estamos haciendo nosotros, Cuba Biotech, en convenio con un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, de la cual yo hago parte, producto del proceso de formación de mi maestría. Tenemos otra pregunta y dice: según su exposición, ¿es correcto entender que no deben usarse aireadores en los procesos de fermentación? Pueden usarlos y les voy a decir por qué. Nosotros necesitamos los aireadores porque necesitamos oxidar, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos, yo lo que digo es que tengamos presente qué es fermentación y qué es oxidación. Nosotros hemos tenido procesos en los cuales hemos hecho oxidación, ¿cierto? Después de desinfectado el café y hemos inducido oxidaciones enzimáticas. Hemos desinfectado el café con ozono, un equipito que nosotros mismos organizamos acá, y con ese ozono en ese recipiente de reacción garantizamos la inocuidad. Hicimos prueba de cultivo, llevamos a cámara de cultivo y encontramos que no había nada. Cuando ya supimos que estábamos seguros de nuestro procedimiento, lo repetimos y aireamos, ¿sí? Pero hicimos el aireamiento teniendo en cuenta la disolución de oxígeno, el tiempo, los litros por minuto aplicados, en fin. E inducimos unos procesos de degradación enzimática. Y no me van a creer, pero es increíble. Logramos con Castillo tener jazmines y limoncillos impresionantes en ese café. Entonces sí se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que ser muy preciso y necesitas hacer muchos ensayos porque la densidad de tu café interviene, la calidad de las características químicas de ese café desde el punto de vista biológico y químico intervienen en esa generación y en ese proceso de oxidación enzimática. O sea, lo pueden usar. Lo que hay que saber es cómo y para qué. Por ejemplo, nosotros oxidamos y utilizamos esos tanquecitos o esos compresores, porque el nombre correcto es compresor, que incluso se pueden utilizar y pueden utilizar los de los acuarios para triplicar o cuadruplicar la población de microorganismos que vamos a inocular. Sobre todo cuando estamos trabajando con Saccharomyces. Recordemos que yo les decía el trabajo de Pasteur. Cuando él aireaba las Saccharomyces, que es un microorganismo fermentador alcohólico, ellas respiraban muy bien y producían mucha energía. Como no tenían más que hacer, pues se reproducían, ¿no? Cuando uno tiene más que hacer, como que se reproduce desde las Saccharomyces hasta los seres humanos. Entonces, la pueden utilizar para aumentar la población, siempre que hayan aislado, que hayan aprendido a aislar el microorganismo, que lo hayan identificado en el microscopio y que sepan que es Saccharomyces. Porque es posible que usted haga ese proceso, como hay presencia de ribosa de forma natural, que es una de las azúcares que se encuentra en el café, y si hay E. coli y usted le pone oxígeno, pues lo que va es a generar un vinagre. Por eso hay que tener control. O sea, no es que no se puede, sino que debemos saber lo que hacemos y por qué lo hacemos. Don Julián, buenas tardes. ¿Puedo preguntar por acá si se me dañó el teclado? Sí, adelante, por favor. Qué pena, se escucha demasiado ruido al fondo. No soy yo. ¿Ahora sí? Sí, señor, lo escuchamos. Pedimos, por favor, a las personas que tienen activados sus micrófonos, silenciarlos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, don Julián. Mi nombre es Fernando Silva, desde aquí de la ciudad de Bogotá. Una pregunta, Julián. Pues me gusta culturizarme mucho con esto. Esto es una pasión muy grande. Que no le entendí cuando usted decía reduccionismo. Es que no sé si estoy pronunciando bien esa palabra. El reduccionismo. ¿Sí? Sí, el reduccionismo hace referencia a, por ejemplo, que a un caficultor dice, si yo desinfecto el café, ¿cuántos productos logro en taza? Eso es ser reduccionista. Solo con la desinfección no me pretenda que yo le dé puntos. Primero porque así no funciona esto, ¿cierto? No, si yo lo pongo en sal y lo fermento 40 horas, ¿cuántos puntos logro en taza? Pues, insisto, es ser reduccionista. El proceso de fermentación de café es un proceso que requiere muchas variables y requiere
y intervienen muchos factores, por eso les decía, el terroir, la variedad del café, o sea, la genética, el procesamiento, que al final, si tú tienes control sobre todos ellos, vas a tener tasas excepcionales, independiente que estéis fermentando un castillo, es que tengas control y no se reduce a una variable, es a lo que me refería, sino es un compendio de elementos. Bueno, por aquí tengo otra pregunta y dice, ¿cuáles son las herramientas básicas que debe tener un pequeño productor de café en su finca para iniciar procesos de fermentación controlada? Listo. La herramienta más básica es tener un recipiente que yo pueda sellar herméticamente. Es un recipiente que consigue en el mercado los reciclados, verifique que sea un recipiente en el que se hayan transportado alimentos o insumos para la industria de alimentos, que no sean compuestos químicos o pues todo es química, estamos hechos de química, todos nosotros somos química, pero me refiero a que no sean compuestos químicos peligrosos. Y ese recipiente que haga sellado hermético, le instalas una válvula en la parte de abajo para tomar muestras y por lo menos una trampa de aire en la parte de arriba para eliminación de gases y control de la fermentación. Eso es el elemento más básico. Si tengo los tanques de fermentación que tenemos los rotoplas o tenemos estos, pues es buscar cómo reducimos la presencia de oxígeno. Entonces, algunos hacen fermentaciones sumergidas, que es una buena medida, otros le ponen tapa, en fin, ¿cierto? O sea, lo básico es tener el recipiente, digo yo, que es el que nos ha funcionado muy bien a nosotros desde el principio. Solamente el cambio del tanque al recipiente, ahí sí como podríamos ser reduccionistas, pero sin dar puntajes. Cambió considerablemente la calidad del café, porque ya por lo menos era consistente, todo era igual, ¿sí? Y necesitamos un pHímetro, un medidor de grados Brix, un medidor de conductividad, ¿sí? Y ganas de trabajar con disciplina. Lo más importante que debe tener es disciplina, porque yo necesito registrar todos esos datos, buscar cómo puedo interpretarlos, si tengo una computadora, tratar de ponerlos en Excel para ver qué puedo yo entender de eso que está pasando, a simple vista, sin hacer los gráficos que les mostré ni siquiera, sino entender qué es lo que ha pasado, saber por qué tengo yo un error, dónde lo cometí, solamente lo puedo saber si tengo datos. Entonces, esos serían los elementos básicos. Si aparte de tener una despulpadora buena que no tenga pintura de plomo, que eso lo tenemos que trabajar también, y eso es con los productores del país, de esos equipos, tendremos que hacer un trabajo muy de concientización para lograr tener mejores elementos que nos permitan darle tránsito a ese café de manera que no se arriesgue la inocuidad del alimento. Entonces, esa es la generalidad: medidor de grados Brix, pHímetro, conductímetro, libreta de apuntes, tener cerrado y disciplina, básicamente. O sea, obviamente hay que saber para qué me sirven esos datos, y entonces algunos, yo que prácticamente les di muchos de los tips para tener ese control en esta charla. Entonces seguramente van a poder tener control sobre fermentación, saber si es una fermentación láctica o homofermentativa, simplemente porque en el burbujeador que tengo en mi tanque de fermentación, que se debe llamar bioreactor, que es el nombre correcto, no hay presencia de burbujeo. Yo sé que ahí seguramente tengo una fermentación láctica. Ahora, si hay presencia de burbujeo y es muy acelerado, seguramente es alcohólica. Si es medio y no es tan acelerado, seguramente es una láctica heterofermentativa, porque voy a ver que el pH decrece más rápidamente que cuando solamente tiene harto burbujeo, pero el pH se mueve lento, que eso es alcohólica. Entonces, ir asociando esos factores y ya los tiempos los determinan ustedes. Cada finca tendrá su tiempo, su pH para toma de decisiones. Bueno, precisamente para que todas las personas puedan recibir la grabación de esta conferencia tan especial y tan importante para los empresarios del sector café, en estos momentos estoy compartiendo al chat un link de registro. Las personas que se inscribieron para participar, tranquilas, ya tenemos esa base de datos. Las personas que se conectaron pero que no se han inscrito en ningún registro pueden hacerlo a través de este chat. Bueno, tenemos unas últimas preguntas y nos hace la señora Samia la siguiente. ¿En el proceso de fermentación influyen también los microorganismos del agua y del aire? A ver,
Básicamente sí, por eso es que nosotros buscamos que tengamos manejo de alimentos. Entonces, por eso les decimos, tenemos que buscar que nuestro sistema de beneficio sea un sistema de beneficio cerrado, que no sea un sistema de beneficio abierto, donde cuando no hay cosechas de café, ahí duermen los perros y las gallinas. Eso no tiene sentido. Tienen que ser lugares cerrados y no tienes que cerrarlo con los elementos más costosos. Hay unos elementos muy económicos que se llaman guadua y empañetamiento, y simplemente una buena pintura, y tendré yo un espacio cerrado en el cual tengo toda mi maquinaria y mis equipos en las que voy a producir el alimento cerrado, y eso va a disminuir la posibilidad de contaminación por aspergillus, aspergillum, por ejemplo, el que produce la ocratoxina, Aspergillus sucracium, o Penicillium verrucosum, o todos estos que producen aflatoxina y esas toxinas que son tan peligrosas y con las cuales se están evaluando mucho en los cafés que exportamos. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y definitivamente, claro que intervienen. Por eso es que hay que tener agua potable. El agua, no agua con cloro, agua potable. Entonces, es simplemente acceder en el mercado, que ese sería otro elemento que se me olvidó mencionar, un filtro, que los filtros son muy económicos hoy en día, gracias a nuestros amigos que nos han exportado también el coronavirus. En China se producen unos sistemas de filtración muy económicos y de muy alta calidad, que van a garantizar que tú tengas agua sin microorganismos, porque vaya que ellos sí afectan las características, sobre todo los coliformes fecales que se pueden encontrar ahí, transforman para mal el café. Entonces, siempre que usted encuentre sabores vinagres, es posible que sean producto de E. coli. Entonces, ese es un café que literalmente está, ustedes terminan de decirlo. ¿Listo? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, nos pregunta el profesor Oscar Jairo Barroso, por lo general en las fincas cafeteras se tienen 3 tipos de tanques de fermentación: plástico, mampostería o en acero inoxidable. Desde su experiencia, ¿cuál sería el mejor para realizar el proceso de fermentación? Nosotros nos ha ido muy bien con los plásticos. Los plásticos que tienen recubrimientos grado alimenticio, o los plásticos en los cuales son plásticos de alta densidad, en los que no tienen desprendimiento de sustancias extrañas, sobre todo esos que son plásticos negros, pueden tener problemas porque la temperatura varía demasiado, porque el color en sí, negro desde el punto de vista físico, tiene la capacidad de absorber y hacer un intercambio electrónico importante. Entonces, así como intercambia calor, ustedes han visto que el color negro, algo que sea de color negro, se calienta muy rápido, pero así mismo se enfría. Entonces, ese plástico no. Y el acero inoxidable es muy bueno. El acero inoxidable, sobre todo el 316, que es de alta calidad. No esos aceros inoxidables que uno ve en muchas fincas que están oxidados. Esos aceros son un peligro, porque esos aceros han hecho liberación de cromo, y el cromo es un metal pesado que es peligrosísimo para el ser humano y que seguramente va en el café que están produciendo. Entonces, tenemos que tener controles sobre la calidad de ese acero. Lo que pasa es que el acero lo hace más costoso. Y el de mampostería tiene un problema. El problema es que es demasiado poroso y tiene la posibilidad de acumular muchísima carga bacteriana, y esa carga bacteriana lo que hace es pues cambiar las características de nuestro producto. Yo conozco de sitios, como trabajé en el tema de vinos, conozco fábricas de vino de muy alta calidad donde los tanques son en cemento, pero los cementos tienen un desarrollo tecnológico impresionante, los cuales nosotros hoy ni siquiera podríamos invertir en ellos. Entonces, en resumen, podríamos utilizar los de polietileno de alta densidad, grado alimenticio, que nos garantizan en sus patentes. Uno revisa que sean elementos que hayan sido patentados, y esos elementos patentados para la industria de alimentos los podemos utilizar nosotros. Además, pensando en la Agenda 2030, que es una agenda muy a la protección del medio ambiente, nosotros estaremos fermentando en elementos que tienen huella de carbono negativa. Si yo voy y me compro unos tanques de acero inoxidable, pues ¿cuál es la huella de carbono de cada kilogramo de acero que se produce? Es altísima. Entonces, en esa medida, la recomendación nuestra es utilizar esos tanques, que lo pueden acceder los caficultores de media hectárea, de 1 hectárea, o los muy grandes, pero si alguien quiere mayor precisión, pues comprará un bioreactor de doble capa de acero inoxidable 316, que es de muy alta calidad, ¿no?
También nos dicen, profesor Julián, desde su experiencia y las pruebas que ha realizado en su empresa familiar, ¿ha tenido beneficio en los precios? Sí, como les contaba yo, un café María Castillo vendido en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020 no han aparecido por la pandemia del señor de Canadá, lo vendimos en $71 por libra. Yo creo que ese es un precio muy interesante para muchos. Estuvo bien, ¿no? De media hectárea, eso fue de un proceso que nosotros ya estandarizamos y que tenemos hoy y que le gusta a algunos de los amigos que han estado aquí en curso con nosotros en el laboratorio, lo han probado y saben, digamos, de la calidad de café. El mismo Kim Ozenblue, que es nuestro barista estrella a nivel mundial, lo ha probado y conoce ese producto. Entonces sí, es seguro sí. Entonces lo que pasa es que hay que tener paciencia para poder lograr el comprador adecuado, ¿no? Es un tema un poco más complejo, el tema de la comercialización, pero hoy en día, en la medida que nos van conociendo y que saben que tenemos productos de calidad y con un manejo y alta inocuidad, pues ellos llegan. Entonces, de pronto la comercialización se hace un poco más fácil. Bueno, tenemos una última pregunta que nos han hecho mucho en el chat y dice, buenas tardes, la hace el productor Elmer Buitrago. Buenas tardes, ¿cómo puedo regular la temperatura de forma sencilla en un bioreactor muy básico? Una forma sencilla de hacer una fermentación alcohólica que la pueda replicar un pequeño caficultor de nuestra región. Sí, lo primero es que el tanque donde vas a fermentar, don Elmer, donde vayas a fermentar, don Elmer Buitrago, ¿verdad? Sí. Exacto. Debe ser un espacio que tenga cierto equilibrio térmico. O sea, por eso es que está mal los espacios en donde procesamos, porque están abiertos a la intemperie. Entonces viene una avecita y lo popocea. Entonces, en un bioreactor sencillo como el que les acabo de decir, de hecho, si les puedo mostrar uno muy simple. A ver, denme un segundito, por favor. Mientras aprovecho, por favor, para decirle a todas las personas que están conectadas, que están dejando sus correos electrónicos, regístrense en el siguiente link, por favor. Ahí van a quedar registrados para poder enviarles la grabación de la presentación. Muchas gracias. Esto es lo más... Ay, perdóname. No, tranquilo, ya. Esto es lo más simple que existe. Este es pequeñito porque lo utilizamos para otras cosas, pero esto es un recipiente que es grado alimenticio, que tiene una capa muy gruesa de polietileno de alta densidad, que el intercambio de temperatura es muy poco. Entonces, para una fermentación alcohólica como el que menciona, puedes tener uno de estos, pero de 220 litros. Incluso el que es de color azul no tiene mayor problema. Como les digo, revisen la patente. Yo he visto unos hechos en Alemania y otros hechos en Estados Unidos, en las cuales están todas las descripciones técnicas y las características del material, que son altamente estables. Entonces, eso tiene más desarrollo tecnológico que los mismos tanques de acero inoxidable que te venden por acero inoxidable y que termina siendo hierro cromado. Entonces, el tema hierro cromado es mala calidad, porque el acero inoxidable es como hierro cromado. Entonces, este bioreactor lo dejas en un sitio que tenga la temperatura estable, pero tú puedes jugar con algo, que es con la presión. Como tú viste en la gráfica que les mostré, la presión fue muy estable, la temperatura fue muy estable, nunca se bajó de manera preocupante. Simplemente echaba un poquito para arriba, pero se mantenía en condiciones ideales y bajaba solo hasta 21. Esta fermentación se dio así gracias a la presión. Entonces, ahí no habría que poner un airlock, sino una pequeña válvula reguladora de presión, que lo que va a hacer es que tú la regulas a una determinada presión, por decir algo, 8 psi, 5 psi, y siempre que la mantengas ahí, hay unas leyes de la física que establecen. Hay una cosa que nosotros descubrimos acá muy particular y que teníamos una discusión con un ingeniero de materiales que trabaja con nosotros, y era que cuando Gay-Lussac habló de que la presión y la temperatura tenían una relación directamente proporcional, nosotros no le habíamos entendido de esta forma. Y entonces, cuando la presión está regulada y la atmósfera está controlada, la condición térmica del microorganismo se mantiene muy estable. Entonces, es una forma muy sencilla, ¿no?
sería este mismo, pero con una válvula, no de airlock, sino una válvula de control de presión, interna. Pero tiene que ser una válvula de presión que esté regulada entre 0 y 1 bar. No puede pasarse de 1 bar, o sea, de una atmósfera, pues porque lo que haces es un daño, no solamente a los microorganismos, sino seguramente a los embriones del café. Por favor, todas las personas que están dejando sus correos en el chat, solamente se registran a través del siguiente link que estoy enviando. Todas las personas que queden registradas en este link recibirán la grabación de esta conferencia tan especial. Profe, qué pena, tenemos una última Tranquila, pregunta. No te preocupes, las que sean necesarias está bien. Dice, ¿qué cantidad de sal se debe agregar a la masa de fermentación? ¿Se le debe agregar agua? Y si es así, ¿en qué cantidad? Sí, cuando yo les digo salmuera, la relación de salmuera es sal y agua. La salmuera es sal y agua. Entonces, si es una salmuera al 2%, pues entonces tú preparas una solución en la que por cada 100 mililitros de esa salmuera, 2 gramos son sal y 98 mililitros son agua. Sí, recomendación, por eso les digo, o sea, esta recomendación es muy importante. Ustedes no pueden permitirse hacer unas de esas fermentaciones. Aquí van a inducir una fermentación láctica. Pero ustedes no pueden tener esas fermentaciones lácticas tan extendidas si no tienen control de otras variables. Por lo tanto, esto no puede pasar de un día, máximo un día y medio, en el que el pH decrezca máximo hasta 4. ¿Por qué? Pueden afectar las características de la semilla, incluso matar al embrión. Entonces, las fermentaciones en soluciones de salmuera son muy interesantes y da unos resultados muy interesantes en taza cuando se tiene control. Una cosa es que después de eso, después de despulparlo, hay que buscar darle otro enjuague con el propósito de eliminar algunos residuos de sal que pueden llevar a una mayor deshidratación. Recordemos que hay un principio básico de bioquímica y de física que se llama ósmosis. La ósmosis lo que buscan los sistemas en el universo es tener un equilibrio. Eso se llama entropía. Y esa entropía en los sistemas biológicos, a nivel de sustancias, a nivel de sustratos como la sal, buscan estar en equilibrio a través de las membranas. Entonces, si yo pongo el café en un medio salino del 2%, que ya es bastante sal, lo que va a hacer el grano para regular esa concentración de sal es sacar agua. Entonces, si tú le permites que saque demasiada agua, él se va a deshidratar, aunque esté sumergido en agua, él se deshidrata terriblemente. De hecho, las fermentaciones que se hacen en salmuera, en nuestro caso, siempre se secan muy rápidamente. Básicamente, ¿por qué? Porque ya hemos eliminado una buena cantidad de agua. La sal nunca se va a meter al grano. Alguien me decía una vez, es que ese café te va a quedar salado. Yo, pues, no discutí con él porque a veces hay personas con las que no se puede discutir, ¿verdad? Pero no quedaba salado. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el grano se deshidrata. Sin embargo, si tú dejas unas grandes cargas de sal en el grano, en cereza, luego no lo lavas bien y pasan al pergamino y no hace un proceso adecuado de lavado en el pergamino y pasan a la semilla, pues seguramente vas a tener presencia de sales y en la tostión eso va a ser absolutamente desagradable. Entonces hay que tener control sobre ese parámetro para garantizar la inocuidad. Entonces solamente recomendamos hacerlo en cereza durante un periodo de tiempo muy corto y que el pH no baje por debajo de 4. Nunca en café despulpado, no es recomendable. Bueno, y para dar cierre, nos preguntan qué opina de la doble fermentación en cereza y luego de despulpado, ¿en qué recipiente es mejor hacerla? Bueno, buena pregunta para que hagamos otra corrección de un mito. Doble fermentación en cereza sería, yo le pregunto a la persona, ¿sería primero láctica y luego alcohólica o qué es doble fermentación en cereza? ¿Perdón? No, que si la persona puede abrir el micrófono para que me diga a qué hace referencia, porque es que hay una equivocación en decir doble fermentación. El señor Pedro. Don Sí. Pedro, ¿aún se encuentra en línea? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, la pregunta era la siguiente. Cuando hablo de doble fermentación, ¿es hacer una recolección de grano maduro
y dejarlo de acuerdo a la altura de un día para otro. Al otro día despulparlo y ya dejarlo en el tanque. Ese es un proceso de doble fermentación. Gracias. Ya, correcto. Entonces aquí vamos a aprovechar para aclarar el tema desde el punto de vista técnico. Gracias, don Pedro. Muy importante porque es, como les decía yo al principio, esa sería un proceso de oxidación, ¿sí? Seguramente. Al principio sería un proceso de oxidación y luego sería una fermentación, ¿sí? Ahora, si los dos lo hacemos como fermentación, que yo lo meto en un recipiente hermético, sellado, lo recubro de agua, lo dejo en seco y lo pongo allá, tendríamos procesos en ese mismo recipiente de oxidación y de fermentación. Entonces, para garantizar que sea una doble fermentación, yo lo que tengo que garantizar es la presencia de un microorganismo fermentador diferente en cada fase. Eso en realidad serían dos fases de fermentación y no sabemos si es doble o triple o cuádruple fermentación, no lo sabemos y no sabemos tampoco cuánta oxidación. Lo que tú mencionas, don Pedro, en realidad no se le llamaría doble fermentación, serían unos procesos de degradación metabólica en diferentes tiempos. Doble fermentación sería que tú arranques en cereza, recubierto de un sustrato y que apliques o que controles el microorganismo fermentador. Entonces, cuando digo apliques es cuando inoculas. Inoculo un lactobacillus o inoculo un Saccharomyces. Ahí yo tendría una fermentación. Si inoculo lactobacillus, tengo fermentación láctica. Y si inoculo Saccharomyces, tengo fermentación alcohólica. Y luego lo despulpo y lo llevo acá. Y si acá inoculé lactobacillus, entonces acá inoculo Saccharomyces y ahí es una fermentación alcohólica. Entonces ahí yo tendría doble fermentación, una láctica y una alcohólica. Ahí es la única forma de utilizar el término correcto. Sin embargo, ese proceso que usted menciona, don Pedro, le ha dado muy buenos resultados a muchas personas, pero ha sido difícil tener consistencia. Entonces, la recomendación es, para que haya mayor consistencia, si no lo hace en recipiente cerrado, hágalo en recipiente cerrado y busque separar la masa del grano del fondo, utilizando una malla de acero, de plástico, no sé. ¿Para qué? Para que los lixiviados que se producen en ese recipiente cerrado, que está sin agua, queden debajo del grano y no queden en contacto. Ahí se generará un proceso oxidativo completo, porque hay presencia de oxígeno, seguramente. Si en algún momento la carga de oxígeno disminuye a tal punto en que inicie una fermentación, sería una fermentación en seco. No sabemos si es láctica o alcohólica, pero habría una fermentación. Luego lo despulpas y lo llevas y lo dejas en la baba, digámoslo así, lo sellas nuevamente. Ahí tienes otro proceso de fermentación. Entonces, posiblemente tendrías tu doble fermentación haciéndolo de esa manera, pero sellado los recipientes y separando los lixiviados de la masa del grano. Eso le da seguramente mayor consistencia y seguramente mejores resultados. Y si ya los tiene y tiene muy buenos resultados y le han dado resultados de catación muy buenos, es tratar de entender qué es lo que pasa y mirar a ver qué microorganismo está fermentando para que en la medida que tú tengas el control sobre el microorganismo y control sobre los TDS y sobre los variables que les mencionaba, en la medida que esté en medio líquido, vas a tener resultados consistentes y repetibles en el tiempo, que es lo que muchos clientes buscan. Gracias. Con mucho gusto, don Pedro, para servirle. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar tan especial, Fermentación controlada en el procesamiento de café de alta calidad. Recuerdo que todas las personas que se registraron para poder participar y que se registraron en estos momentos estando en el chat a través del link que vuelvo a compartir en este momento, vamos a enviarle la grabación para que la tengan guardada y la puedan consultar nuevamente. Profesor, muchísimas gracias por el apoyo para poder dictar esta conferencia tan especial. También a través, por favor, las personas que tienen el micrófono activado nos pueden colaborar silenciando. Muchas gracias. También agradecemos al profesor pues todo su conocimiento. Por favor, las personas que tienen activados sus micrófonos nos pueden ayudar silenciando, por favor. Don Julián, ¿dónde podemos conseguir su contacto o el de la empresa? Que es que veo que no tiene página web como tal, solo en redes.
A través del correo que vamos a enviarles a todos con la grabación, vamos a enviar todos los datos, el número de contacto del profesor y de su empresa para que ustedes lo tengan y puedan consultar cualquier asesoría también que necesiten por parte de la organización. Claro que sí. Doña Tatiana, y podemos, la empresa vende también los bioreactores para uno poder solicitar una cotización. Profesor, aquí nos están haciendo esa pregunta. No sé si nos está escuchando, tiene desactivado el micrófono. Sí, tranquila, no. Sí, nosotros en nuestras consultorías les enseñamos a fabricarlos. Nosotros, digamos que nuestra línea de acción es formar. Sin embargo, también desarrollamos y vendemos. De hecho, tenemos un desarrollo en el cual el bioreactor solo hace las curvas de fermentación y solo replica. Digamos, ya tenemos el desarrollo en ese nivel de tecnología. Cuando ya tú estandarizaste, él te replica las curvas y te saca el mismo perfil en 10 recipientes de 220 litros diferentes, iguales o diferentes, como tú lo quieras programar. Son bioreactores que son un poco costosos, sin embargo, como les decía, podemos tener bioreactores de bajo costo, desde 300,000 pesos, que es lo más básico, hasta seguramente 7 millones, que aunque no es el más avanzado, sí es uno que hace muchísimas cosas y te permite control. Esos son los rangos en los que fluctúa. Pero como les digo, cuando hacen la consultoría con nosotros les enseñamos a fabricarlos porque nuestra idea no es vender bioreactores, pero cuando alguien lo requiere lo hacemos con el mayor de los gustos, no hay problema. Don Julián, una preguntita rápida, perdón la interrupción. Sí, señor. Y si, por ejemplo, en varios caficultores nos reunimos y queremos comprar el de 7 millones, pues yo sé que cada finca no es igual, obviamente, pero si tenemos la misma variedad y procesos parecidos, es posible que un bioreactor de ese tamaño nos sirva a cada caficultor, no sé, por turnos o algo, o no es recomendable, don Julián. No, pues es que es complejo, ¿no? Pues yo les recomiendo algún día que, digamos, se puedan hacer el proceso de formación, ustedes lo puedan construir, eso les sale de muy bajo costo. Es que el tema que puede subirse hasta allá es porque nosotros tenemos que hacer todos los procesos de logística para comprar las cosas, ¿sí? ¿Es cierto? Entonces todo eso hace que se haga más costoso, pero cuando tú lo construyes seguramente se te puede hacer más barato. Pero el bioreactor, por ejemplo, el más grande, o sea, el de más alta tecnología no vale 7 millones. El que vale 7 millones es uno que tú tienes cierto control, pero es pequeño en la medida, bueno, te sirve para procesar 500 kilogramos de cereza al día, cada 2 días. Entonces, bajo esa medida, tú miras si es pequeño o no. Digo 500 kilos de cereza porque nosotros en el bioreactor, en este que nosotros fabricamos, en este día vamos a entregarle a un señor del Huila 1 que fabricamos nosotros acá, muy básico, de esos de 7 millones. Digo básico, pero en realidad le permite hacer muchísimas cosas, le permite incluso desinfectar, le permite oxidar, le permite fermentar láctico, alcohólico, y tiene los controles y las mediciones, le permite hacer agitación del medio, o sea, es bien chévere, es técnico el que cuesta 7 millones, pero ese solamente, como le digo, sirve para procesar alrededor de 500 kilos, porque él tiene una carga útil de 170 kilogramos de café en baba, que es lo que saldría de los 500, más o menos 500 kilos en cereza. Entonces, cada 2 días solamente tendría 170 kilogramos de café en baba. Eso, pues, para una finca pequeña tal vez está bien, pero para una grande tal vez se queda corto en la necesidad. Entonces, pues no sé, ahí le dejo la inquietud, igual ahí le dan mis datos y cualquier cosa conversamos y yo le puedo orientar de alguna otra forma. Claro que sí, a los correos vamos a enviar toda la información, la grabación de esta conferencia y los datos de contacto del profesor y de su empresa. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Vemos en el chat mensajes de agradecimiento, profesor. Excelente charla, excelente información. Muchas gracias por compartirla. Nos escriben también del Perú, nos escriben también de los Estados Unidos, nos escriben de diferentes partes del país. A través de la Cámara de Comercio de Cúcuta les agradecemos. Vamos a estar realizando más conferencias de interés para todos ustedes. Profesor, ha sido un honor. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También muchas gracias a Café Frontera por esta iniciativa tan especial en cabeza de Edgar Soto. Y bueno, esperamos que también haya sido de su agrado esta charla tan especial. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias también a don Edgar. Se me olvidaba agradecerle
por haber hecho posible que tuviéramos contacto con la Cámara de Comercio de Cúcuta, el Clúster Norte de Santander. Para mí siempre será un honor poder compartir un poco de nuestro conocimiento. Nos falta muchísimo por seguir construyendo, muchísimo por seguir aprendiendo, pero estamos en pie de ayudar a construir una industria más seria, más precisa y que dé cabida para todos, para los grandes y para los pequeños. Creo que eso es lo que nos va a hacer que tengamos de verdad una industria muy reconocida a nivel mundial, con un café de altísima calidad como el que queremos que todos puedan producir. Muchas gracias nuevamente, Tatiana, a ti también y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Qué honor haberlos tenido con nosotros. Bueno, muchas gracias, Julián. Gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que desde nuestro clúster del Café Norte de Santander y desde la Cámara de Cúcuta nos transformamos para crecer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicitaciones, doctora Tatiana. Un abrazo.